Antes de escuchar este relato, debes saber algo. No todos los hospitales cierran cuando bajan sus persianas. Algunos continúan funcionando lejos de los registros oficiales, en horarios que nadie supervisa. Este edificio en Bogotá fue clausurado hace años, pero hay testimonios que aseguran que, por las noches, los pasillos vuelven a llenarse. Y lo más inquietante es que quienes trabajan allí ya no están vivos. El hospital abandonado de Bogotá, donde los muertos siguen trabajando. Este relato no surge de una leyenda urbana ni de un rumor de redes sociales. La información que vas a escuchar fue recopilada a partir de testimonios de ex trabajadores de la salud, vigilantes, documentos hospitalarios incompletos y reportes que nunca llegaron a hacerse públicos. En Bogotá existen hospitales que cerraron sus puertas oficialmente, pero que jamás dejaron de funcionar del todo. Este es uno de ellos. El hospital estaba ubicado en una zona antigua de la ciudad, rodeado de edificios residenciales y calles que nunca duermen por completo. Durante décadas fue un centro médico activo, especializado en atención de urgencias y pacientes crónicos. No tenía fama de ser un mal lugar. Al contrario, muchos lo recordaban como un hospital silencioso, eficiente, casi invisible. El cierre ocurrió de forma repentina a finales de los años 90. Según la versión oficial, fue por problemas estructurales y falta de presupuesto. Sin embargo, varios empleados afirman que el verdadero motivo nunca se dijo en voz alta. Algo había empezado a ocurrir dentro del edificio, especialmente durante los turnos nocturnos. Los primeros reportes vinieron del personal de limpieza. Camilleros y auxiliares afirmaban escuchar pasos en los pasillos después de las 2 de la mañana, aun cuando las salas estaban vacías. Al principio se pensó que eran médicos de otros turnos, pero pronto quedó claro que no había nadie más registrado en el edificio. Una enfermera, cuyo nombre fue eliminado de los archivos internos, dejó constancia escrita de algo inquietante. Aseguraba haber visto luces encendidas en quirófanos que ya no estaban en uso. Luces quirúrgicas perfectamente alineadas, como si alguien estuviera preparando una operación. Lo más perturbador es que no fue la única. Varios vigilantes coincidieron en un detalle. Entre las 3 y las 4 de la madrugada, los ascensores comenzaban a moverse solos. Subían y bajaban entre pisos clausurados, deteniéndose exactamente en los niveles donde antes se encontraban cuidados intensivos y salas de cirugía. Uno de esos vigilantes declaró años después que, durante una ronda, escuchó el sonido inconfundible de una camilla avanzando por el pasillo principal. El ruido metálico de las ruedas era claro, constante. Cuando giró la esquina, no vio a nadie, solo la camilla detenida frente a una puerta cerrada, con una sábana blanca cuidadosamente extendida encima, como si alguien acabara de dejarla allí. El hospital empezó a vaciarse de personal, no por despidos, sino por renuncias. Médicos con años de experiencia pedían traslados sin dar explicaciones. Enfermeras solicitaban cambios de turno urgentes o simplemente dejaban de presentarse. Los registros de recursos humanos muestran una rotación anormalmente alta en menos de 6 meses. El punto de quiebre ocurrió cuando un médico residente afirmó haber encontrado su propio nombre escrito en una pizarra de programación quirúrgica. La cirugía estaba marcada para las 3 de la mañana. El paciente figuraba como NN. Cuando el médico confrontó a sus superiores, la pizarra fue borrada y el incidente nunca se documentó oficialmente. Poco después, el hospital cerró, pero el edificio nunca quedó completamente vacío. Años más tarde, vecinos del sector comenzaron a reportar luces encendiéndose por la noche. No todas, solo algunas, siempre en los mismos pisos. Testigos aseguran haber visto siluetas moviéndose detrás de las ventanas, figuras con batas, caminando con la rutina mecánica de quien lleva años haciendo el mismo trabajo. Exploradores urbanos que lograron ingresar ilegalmente al lugar encontraron algo que no coincidía con un edificio abandonado. Relojes marcando la hora exacta, tableros con turnos escritos recientemente, expedientes médicos abiertos sobre escritorios,
con fechas posteriores al cierre oficial. Uno de ellos grabó audio durante su exploración. En la grabación se escuchan sonidos claros, pasos, puertas abriéndose, y una voz femenina diciendo con tono cansado: «El paciente no puede esperar». La grabación termina abruptamente. Ex trabajadores aseguran que, incluso antes del cierre, se hablaba de los turnos que no terminaban. Personal que había fallecido en el hospital seguía siendo visto por compañeros semanas después, no como apariciones violentas, sino como presencias funcionales. Enfermeras que continuaban preparando material. Médicos que revisaban historias clínicas inexistentes, como si no supieran que estaban muertos. Un documento interno filtrado años después menciona algo inquietante: actividad residual del personal. No se hablaba de fantasmas, ni de fenómenos paranormales. Se hablaba de rutinas que no se detuvieron, de hábitos tan arraigados que siguieron repitiéndose incluso después de la muerte. Las autoridades nunca investigaron a fondo. El hospital fue sellado, pero no demolido. Demasiado costoso, dijeron, demasiado complicado. Sin embargo, un exfuncionario afirmó que la verdadera razón era otra. Nadie quería trabajar de noche en ese edificio. Hoy, oficialmente, el hospital está vacío, pero los vecinos saben que no es así. Dicen que, si pasas frente a él de madrugada, puedes escuchar el timbre lejano de un monitor cardíaco, o el anuncio metálico de un ascensor llegando a un piso que ya no existe. Algunos afirman haber visto una figura en la entrada principal, revisando una lista invisible, como si esperara al siguiente paciente o al siguiente trabajador, porque hay lugares donde el trabajo no termina con la muerte. Lugares donde la rutina es más fuerte que la conciencia. Y este hospital abandonado de Bogotá es uno de ellos. Un edificio donde los muertos siguen trabajando. Después del cierre oficial del hospital, las autoridades insistieron en que el edificio había quedado completamente vacío. Sin embargo, esa versión empezó a desmoronarse cuando antiguos empleados comenzaron a hablar en privado. El primer testimonio proviene de un camillero que trabajó allí durante más de 10 años. Aceptó hablar con la condición de no revelar su nombre. Su voz, grabada en una entrevista informal, temblaba incluso décadas después. Él aseguró que durante los últimos meses antes del cierre, algunos pacientes eran trasladados a quirófanos que ya no figuraban en el sistema, camillas que salían registradas, pero nunca regresaban. Cuando preguntaban por esos pacientes, la respuesta siempre era la misma: ya fueron atendidos. Pero nadie podía decir por quién. Una noche, este camillero afirmó haber empujado una camilla hasta el tercer piso. Al llegar, encontró el quirófano encendido, limpio, preparado. En el centro, una figura cubierta con una sábana blanca respiraba lentamente. Cuando intentó confirmar la identidad del paciente, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a una enfermera que reconoció de inmediato. Había muerto 2 años antes, en ese mismo hospital. Ella no lo miró, solo ajustó el suero y dijo con naturalidad: «Llegas tarde». El camillero soltó la camilla y huyó. Nunca volvió a trabajar de noche. Otro testimonio pertenece a una médica residente. En su declaración escrita, relató que durante una guardia nocturna escuchó su nombre por el altavoz interno del hospital. Era una voz neutra, automática, como los anuncios habituales. El mensaje decía: «Doctora, favor presentarse en quirófano 2». Ella acudió pensando que se trataba de una broma pesada. Al entrar, encontró el quirófano activo, con instrumental dispuesto y monitores encendidos. En la pantalla aparecía su propio nombre como médica a cargo y como paciente. Asegura que el monitor mostraba constantes vitales imposibles, como si alguien estuviera conectado en otra dimensión. La puerta se cerró sola detrás de ella. Escuchó el sonido de guantes colocándose. No vio manos. La médica perdió el conocimiento. Despertó horas después en urgencias.
con marcas de presión en las muñecas y una incisión reciente en el abdomen. El hospital negó cualquier procedimiento. No había registro, ninguna cirugía programada, ninguna explicación. El testimonio más inquietante proviene de un vigilante que trabajó incluso después del cierre, cuando el edificio ya estaba oficialmente abandonado. Su trabajo consistía únicamente en evitar que curiosos entraran. Según su relato, cada noche, exactamente a las 3 de la mañana, las luces del segundo y cuarto piso se encendían solas. Los ascensores comenzaban a moverse. El sonido del timbre resonaba por los pasillos vacíos. Una madrugada decidió subir. Encontró el hospital en funcionamiento, pasillos iluminados, puertas abiertas, carros de medicación en movimiento. Vio figuras con batas caminando con prisa, ignorándolo por completo. Nadie lo atacó. Nadie reaccionó a su presencia. Se acercó a un mostrador de enfermería. Allí encontró una hoja con turnos escritos a mano. Al final de la lista, bajo varios nombres, aparecía uno nuevo, escrito con tinta fresca. El suyo. El vigilante bajó corriendo y jamás regresó. Días después, renunció sin explicación y abandonó la ciudad. Exploradores urbanos que han ingresado ilegalmente al hospital en años recientes reportan fenómenos similares. Algunos aseguran haber escuchado conversaciones médicas completas, como si se discutieran diagnósticos. Otros hablan de sentir manos acomodándolos cuando se quedan quietos demasiado tiempo. Uno de ellos grabó audio. En la grabación se escucha una frase clara, dicha con cansancio, como si fuera parte de una rutina interminable. El turno aún no termina. Expertos en fenómenos paranormales que analizaron estos casos coinciden en algo inquietante. No se trata de apariciones violentas, sino de rutinas que se niegan a detenerse, personas que murieron trabajando y continuaron haciéndolo, como si el hospital mismo no supiera que había cerrado. Hoy, el edificio sigue en pie, sellado, silencioso durante el día, pero por la noche, los vecinos juran escuchar actividad, pasos, puertas, el eco de una camilla avanzando lentamente, y siempre, a la misma hora, una luz encendiéndose en quirófano. Algunos dicen que el hospital no está abandonado. Dicen que simplemente sigue en turno nocturno. El hospital permanece cerrado desde entonces. Las puertas siguen selladas y los accesos vigilados. Pero cada intento de demolición fue cancelado sin explicación pública. Los informes técnicos siempre concluyen lo mismo. El edificio es estructuralmente estable. No hay razón para derribarlo. Nadie explica por qué. Aún así, ningún obrero acepta trabajar allí de noche. Hoy, los registros oficiales indican que el hospital está vacío, sin personal, sin pacientes, sin actividad. Pero los vecinos saben otra cosa. Aseguran que, algunas madrugadas, las ventanas del quirófano se iluminan unos minutos, que los ascensores se oyen subir y bajar, que el sonido de una camilla recorre los pasillos como un eco antiguo. Un exfuncionario resumió todo en una frase que nunca fue publicada. Ese hospital no está abandonado, está ocupado por quienes nunca terminaron su turno. Y quizás por eso nadie entra. Porque hay lugares donde el trabajo no acaba con la muerte, y donde los muertos todavía esperan que alguien llegue a relevarlos. Si este relato te inquietó, déjalo escrito en los comentarios. Cada palabra mantiene viva la memoria de estos lugares. Suscríbete para no perderte historias que pocos se atreven a contar. Aún quedan archivos por abrir y turnos que no han terminado.